No sé si habrás escuchado a otros mediums o a otros canalizadores que también hablan sobre esto, sobre cómo planificamos la vida antes de nacer. Y hay muchos malentendidos, de hecho hay muchas personas que con razón, porque no se explica esto bien, se enfadan, y ahora voy a explicar un poco también el porqué y el por qué es normal, ¿no? Está muy bien explicar cómo planificamos antes de nacer y cómo realmente nosotros escogemos a nuestros familiares, cómo escogemos también los patrones que debemos de sanar, porque realmente lo que se está escogiendo es lo que necesitamos para que el alma trascienda, como ya expliqué, para que trascienda y se eleve para volver a fusionarse con la frecuencia tan elevada que es la de Dios. Con lo cual, ¿qué es lo que no se explica bien? No se explica bien que realmente hay tipos, niveles de aprendizaje. Hay aprendizajes y aprendizajes, es decir, aprendizajes que son muy duros, porque aprendizajes donde hay abusos, aprendizajes donde hay secuestros, aprendizajes X que son muy graves, ¿no? Este tipo de aprendizajes, cuando hablamos de que planificamos antes de nacer, esto también en muchos casos se planifica. De esto también hablaremos porque es importante más adelante, pero en muchos casos se planifica antes de nacer el secuestro, se planifica antes de nacer abusos, todo esto se planifica. Y hay muchas personas que dicen, y te quedas tan campante diciendo que lo planificaste antes de nacer, como si me mereciera, entre comillas, ¿no?, que me sucediera eso. Bien, ¿qué sucede aquí? Que esto es muy importante. Quien planifica antes de nacer es el alma. El alma siempre va a planificar aquello que necesite para ella trascender. Si ella tiene un listado de deudas donde en vidas pasadas ella fue un hombre o una mujer, da igual, que abusó sexualmente de otro y necesita sanar ese karma, que el karma realmente lo veremos también un poco más adelante, pero básicamente, o un poco más detallado, pero básicamente el karma simplemente es que tú no puedes sanar si tú no te pones en el lugar de otra persona. Un ejemplo, yo puedo ver a una persona con una enfermedad terminal y yo puedo decir que no debería, esto yo es algo que no digo, pero que la gente suele decir como te entiendo que estés pasando por esto. No, es que no te entiendo. Yo no estoy pasando por una enfermedad terminal, con lo cual no te puedo entender. Tú solamente entiendes de verdad a otra persona si tú estás pasando por exactamente la misma situación. Esto es el karma. Tú tienes que pasar exactamente por la misma situación para poder empatizar con quien lo hiciste. Con lo cual, por eso hacemos muchas veces a mí me gusta, por ejemplo, dedicarme también a hacer las terapias de vidas pasadas, porque cuando tú lo haces desde las regresiones, puedes sanar desde ahí sin que tengas que vivirlo otra vez aquí, sin que tengas que vivirlo tú en tu presente, tu personaje tú aquí. Si tú coges y lo vives dentro de una regresión, lo sanas y te puedes quitar muchas deudas para no tener que pasarlas en las siguientes vidas. Con lo cual, ¿quién está planificando? El alma siempre va a planificar lo que necesita quitarse de la lista para poder trascender. Pero ¿quién lo experimenta aquí? Lo experimenta el espíritu y el avatar, que somos nosotros creados. Nosotros somos, y soy muy pesada, pero necesito que se quede muy grabado esto, nosotros somos un cuerpo, un avatar, pero somos un espíritu. Y luego dentro de nosotros habita nuestra alma, que es quien ha planificado todo. Con lo cual yo, como Marina, nunca voy a querer planificar ni un abuso ni nada grave, ni voy a querer planificar que mi vida sea tan dificultosa. Por eso está la contradicción de cuando algunos mediums o algunos canalizadores no explican esto bien. ¿Por qué? Porque las personas no pueden creer que hayan planificado de verdad ellas. Claro, es que no lo están explicando bien. Yo como Marina no voy a planificar ni voy a querer realmente que mi madre abuse del alcohol, que mi madre realmente tenga X patrones que hagan de mi infancia una infancia muy difícil, abusos. Todo esto como Marina yo no lo voy a querer. ¿Esto quién lo ha escogido? Lo ha escogido mi alma, y el aprendizaje, entre comillas, me lo como yo con patatas, porque mi alma es quien tiene que trascender.
Cuando tú conectas con tu alma y conectas con la memoria del alma, como hacemos en las regresiones, es cuando tú entiendes el por qué estás pasando ese proceso. Y cuando conectas desde tu intuición con tu alma, ya no lo vives como solo Marina, ya lo vivo como estoy fusionada con mi alma, entiendo lo que mi alma ha hecho en vidas pasadas. Incluso yo regreso a una vida pasada donde yo he sido quien he abusado y yo voy a llorar más todavía incluso, y voy a empatizar con X circunstancias y situaciones. Yo voy a comprender que mi madre, por ejemplo, haya hecho X cosas que a mí me han dolido mucho. Si yo voy a una vida pasada y yo fui la madre de ella fue la niña y yo fui quien le hice eso. Porque desde ahí sí empatizo, desde ahí sí pido perdón, desde ahí sí lloro y lo estoy sintiendo de verdad, lo estoy sintiendo de corazón y se amplifica todo y ahí es cuando se sana. Porque lo estoy sintiendo de verdad. Ahí es cuando ya se produce y se elimina el karma. Con lo cual, ¿por qué las personas realmente tienen lo que estábamos hablando, la necesidad o el deseo de no querer permanecer más tiempo aquí en la tercera dimensión con su vida? Precisamente esta es otro de los motivos, porque ellos sienten que ellos no han planificado las situaciones que tienen, no quieren estar en esas situaciones, no encuentran otra salida y obviamente no están sintonizando, fusionándose ni con su alma ni con su intuición para poder comprender por qué están atravesando eso. Porque solo cuando tú te conectas, como hacemos en la terapia regresiva, es cuando así entiendes por qué estás pasando por todo eso. Pero si no, desde el personaje y el espíritu solamente, desde yo como Marina, cuerpo y espíritu, yo no lo voy a entender. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que no lo entiende. ¿Cómo van a entenderlo? No lo han escogido ellos, lo ha escogido mi alma. Y si yo no me fusiono con ella, de corazón, de verdad, no voy a entenderlo. Con lo cual, por esto es uno de los motivos por los que mucha gente no aguanta y no sostiene más el personaje. Dice, se acabó, yo voy a dejar de interpretar para que mi alma ascienda. No lo dicen así porque no lo entienden básicamente, pero dentro de sí es como yo ya me cansé, no puedo más, hay vacío, vacío y nada lo rellena. Ahora vamos a pasar en el siguiente vídeo a explicar cuando una persona decide hacerlo finalmente, porque a veces incluso hay varios intentos y esto pues podría alargarme explicando muchas cosas, realmente hay varios intentos, pero vamos a hablar de lo que sucede cuando realmente ya has decidido y ya has acabado con la vida.